Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos de Red de Comunicación Regional, a través de todas sus plataformas y del canal 796 de Cable Más. Esta noche vamos a dialogar con dos personas que yo no les he presentado entre ellos. Me disculpo por eso, pero los he observado que han estado platicando, conversando animadamente. Y me gustaría que mantuviésemos ese espíritu positivo, ese espíritu ganador, porque es absolutamente indispensable para enfrentar las aciagas circunstancias que está viviendo la humanidad y nuestro querido Perú. No tenemos un diagnóstico en general, las personas que nos dedicamos a estos menesteres, un diagnóstico, por así decir, optimista. He visto diagnósticos optimistas todos estos días de preparación de esta conversación, desde el punto de vista de las inversiones y operaciones de mercado, particularmente en gas, en distintas modalidades de servicios de gas. He visto, ese es un sector, y hay otros sectores que también tienen optimismo y están en una buena onda, por así decirlo, ¿no? Ellos están centrados en el tema del mercado, lo cual es absolutamente indispensable, porque si no hay un buen mercado en la energía y en otros sectores, en otros bienes y valores, en otros bienes y servicios tangibles y no tangibles, no hay condiciones materiales para que se practique la virtud cívica, parafraseando a Santo Tomás de Aquino. Hoy día entonces vamos a reflexionar. Les invito a que nos contribuyan a todos, a mí, a todos los presentes, a través de este sistema a distancia, y luego a los que van a ver la grabación, que felizmente se ha incrementado el registro de personas que siguen a estos eventos, a estos programas después de su realización. Vean ustedes, normalmente se ha hecho cuando se habla de geopolítica no se habla en abstracto, sino en comparación. Por así decirlo, el viejo método comparativo y sus sistemas modernos, como el benchmarking para algunas cosas, también utiliza en la geopolítica. Pero la otra dimensión de la comparación entre estados es ver aquellas condiciones internas de cada estado que, comparándose o no con otros, son importantes para tener una imagen de ese estado. Yo les invito a que hoy día nos hagan una contribución en el sentido de cuáles son esos factores, algunos positivos, y no les invito a hablar solo de los positivos, no les invito a que nos pongamos edulcorados, sino responsables, objetivos y críticos, y nos digan cuáles son aquellos factores de orden humano, de orden económico, que pueden estar presentes en todo el país, o que se concentran en las fronteras, o que se concentran en Lima, que hacen que no se tenga una visión optimista predominante del Perú en el contexto de América del Sur. No quiero extenderme más. Invito en primer lugar a Alejandro que nos comparta su reflexión sobre este punto, y él naturalmente puede introducir otros criterios y otros elementos. Tomémonos, a los dos les pido un máximo de 8, 7 minutos por intervención para hacerlo un poco más dinámico el asunto. Aquí me quedo en este momento. Muchas gracias a Anne por su contribución. Tiene la palabra Alejandro. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto saludarte a ti también, David, después de décadas de habernos encontrado en algún lugar de Lima. El punto de vista
que planteas, Manuel, es, como dirían los franceses, inconfundible, es inevitable en la perspectiva del pesimismo. Un pesimismo que en este caso está marcado por la realidad, no por un sentimiento, ni por una lectura particular, sino que el escenario global, sus instituciones, sus regímenes, todos manifiestan extrema preocupación por la estabilidad del sistema y las condiciones de las interacciones y las eventuales crisis que puedan asomarse. En relación a lo primero, el Perú no puede ser una isla, aunque nuestra realidad regional quisiera insistir en ello. Y el hecho es que el escenario desde el punto de vista de la estabilidad se ha agravado desde el 14 de febrero del 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Esa guerra sigue generando factores disgregantes, factores centrífugos en todo el sistema y generando mucha inestabilidad. Es uno de los factores principales de desestabilización del sistema. Un sistema que se caracteriza por, no voy a extenderme en eso, por la formación de alianzas, formales e informales, algunos alineamientos, mucha, no neutralidad, sino desalineamiento desordenado y sin orientación en muchos agentes del sistema, y por lo tanto en una situación que no genera cooperación, sino más bien fricción, en el peor de los casos, y desorientación, desorganización en el mejor de los casos, a costa de la cooperación multilateral que se requeriría en tiempos tan complicados como estos. Alguien que suscribe lo que estoy mencionando es nada menos que el Fondo Monetario Internacional, que acaba de terminar su reunión anual con el Banco Mundial, y donde ambas instituciones expresan extraordinaria, excepcional preocupación por la fragmentación, el proceso de fragmentación global que estamos asistiendo. Y por fragmentación ellos entienden no solamente la formación de bloques, alianzas, sino la fragmentación de la economía en términos regionales y en términos de bloques, tal como viene ocurriendo hoy día con la incorporación, con la participación activa de las principales potencias. Y obviamente a ellos siguen las potencias menores. Esa dimensión sistémica va acompañada de una condición que el Fondo Monetario subraya con mucho pesimismo digamos, a pesar de los esfuerzos realizados, con gran frustración. Porque esa condición está subrayada por una muy fuerte desaceleración del crecimiento global en un contexto de una inflación persistente, que si bien ha bajado un poco, no ha descendido lo suficiente en el ámbito global. Lo cual lleva a presionar las políticas fiscales de manera muy poderosa y a poner en cuestión los liderazgos, por ejemplo, de los bancos centrales de reserva, los bancos de reserva de diferentes partes del mundo, que debieran mantener una autonomía y que van a estar presionados por sus gobiernos, como vamos a ver más adelante. Todo eso genera inestabilidad económica. Una inestabilidad económica que no es tampoco una especulación, sino que está expresada estadísticamente en los informes correspondientes que el Fondo actualizará próximamente, pero cuyos adelantos ya se han emitido, ¿no? El crecimiento global ha decaído del año pasado, que era un año más, digamos, no el año inmediato después de la recuperación contra el COVID, de 3.4 a 2.81% del PBI global.
con un gran impacto en los países desarrollados, que son los que generan la demanda para nuestros productos. En el caso de los desarrollados, veas Estados Unidos, la eurozona, este nivel de crecimiento ha caído más casi el 100% en el caso de los Estados Unidos, de 2.7 a 1.6. Y en la eurozona de 2.1 a 1, perdón, en el primer caso a 1.3 y en el segundo de 2.1 a 1.6. Y esto se expresa lamentablemente en el crecimiento latinoamericano, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con América Latina creciendo este año apenas 1.6%, tasas mínimas que no conducen al desarrollo, que no conducen a la generación de bienestar. En ninguno de los países, ni siquiera entre en los que más crecen. Que volviendo al tema de nuestra conversación, según me fue planteado, eran los vecinos. En el ámbito de los vecinos, regionales sudamericanos, el Perú, a pesar de todos sus problemas políticos, institucionales, el Perú es el país que mejor crece, con mejor proyección económica entre los vecinos. 2.4. Claro, el Banco Central de Reserva tiene expectativas de crecimiento entre 1.8 y 3%, ¿no? Según he leído hoy día. Pero esta cifra se sitúa justo en el medio, 2.4. Para nuestra sorpresa, o para mi sorpresa, esa cifra, esa tasa de crecimiento es superior a la de todos los vecinos. La performance peor entre ellos es nada menos que la chilena, que se supone que cumple con sus deberes económicos y no cumple con sus deberes políticos, cumple con sus deberes económicos. Pues Chile este año va a contraerse, no a decrecer, sino a contraerse menos 1%. Va a decrecer menos 1%. Y en el medio, entre el Perú y Chile, se encuentran de manera jibarizada los crecimientos de Bolivia, de Brasil, de Colombia, ¿no? Con Brasil, la potencia regional, creciendo apenas 0.9% este año, lo cual indica que el señor Lula tiene que atender mejor el proceso interno de su país en lugar de estar viajando por todo el mundo como está haciendo hoy día. Colombia, que es una potencia con una economía cuya de abolengo está estable, superó la crisis de la deuda con mayor facilidad que todos los demás, siempre ha sido manejada de manera muy prudente, apenas va a crecer un 1%, por debajo del Perú este año. Y Bolivia, en la situación en que se encuentra, con sus particularidades étnicas y su vocación de sustitución de importaciones, va a crecer 1.8. No es el paraíso que plantea el señor Arce, sino más bien la casa diminuta de su muy pequeño Producto Bruto, ¿no? 40.000 millones de dólares, el 20% del Producto Bruto peruano. Entonces, esa es la situación. Tenemos un problema de inflación persistente. El presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, acaba de decir que no va a bajar la tasa de interés referencial mientras no ocurra un marcado descenso de la inflación local, que está situada en torno del 8%. De manera que el instituto o la institución mejor manejada de la región está indicando que esos intereses se van a mantener altos. Por lo tanto, si se mantienen altos, habrá menos crédito, o más dificultad de acceso al crédito, mayor complicación para la inversión, en un escenario que requiere además mantener equilibrios fiscales, porque el Fondo Monetario está pidiendo, sí, señores, mantengan ustedes la inflación baja o hagan lo necesario para hacerlo, política monetaria. Pero, y la política fiscal, pongan orden en la casa, no queremos desequilibrios fiscales porque esto está desacomodando el sistema. El Perú, felizmente, no los tiene, pero Bolivia sí, y Brasil también. Y esos son los escenarios, ¿no? Además de una deuda externa en países de desarrollo muy complicada. Y en el caso de nuestros vecinos se expresa con especial preocupación en el caso brasileño,
que ha crecido al 80% de su producto, y en el caso boliviano, que ha debido recurrir al endeudamiento para solventar su escasa productividad local. Muy bien, Volvemos. Alejandro. Por el momento detengámonos ahí. Yo quisiera hacer un señalamiento. Todos estos datos, obviamente, en todo el mundo tienen que ver con los datos de la economía formal. Pero a pesar de estos datos, el Perú y otros estados tienen un porcentaje muy importante de economía informal que de alguna manera se recogen en los datos, pero que en muchos casos simplemente no se recogen, no están representados. Y este es un asunto crónico en la información sobre la situación económica interna y en las comparaciones también. Dicho esto, solo como un pequeño matiz, me gustaría que Dante, con una importante experiencia en observación y participación dentro del Perú, siguiendo procesos no formales, procesos informales y también de economías ilegales, nos haga una reflexión introductoria en la forma como él estime conveniente y no necesariamente siguiendo mi inducción, porque yo les invito para que intervengan con toda libertad, que agradezco. Adelante, Dante. Perfecto, Manuel. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Con Alejandro hemos tenido una conversación realmente muy simpática previamente. Permítanme hacer como tips solamente una visión panorámica de lo que es el tema de nuestra conversación y terminar con lo que habíamos pensado, Manuel, acerca de algunas reflexiones sobre las economías informales, ilegales, otros llamamos economías criminales. Es indudable que el país está pasando, el mundo está pasando por una situación de cambio trascendente. El cambio climático, el fenómeno del Niño, las temperaturas extremas, la sequía, las inundaciones, están afectando a todo el mundo. Y los desastres, que yo no diría desastres naturales, sino desastres en la gestión de riesgos, nos está afectando, como ahora en el caso de los peruanos, ecuatorianos y en el mundo, está afectando a miles de personas. Este es un asunto que debemos tener muy en cuenta porque va a afectar cualquier medida de gobierno y va a afectar muy seriamente la calidad de millones de personas en el mundo. Pero no solamente eso, sino de que estamos viviendo un proceso que algunos teóricos llaman la descarbonización de la energía, es decir, que se está reemplazando la energía fósil y de carbón por otros, y aquí cobra un mayor interés el cobre, el litio y otros minerales poco comunes. Y ambos, el cobre y el litio, el Perú tiene como un recurso principal. Esto va a traer un impacto sobre nosotros y economías transnacionales van a estar detrás de estos recursos y será posible que nosotros, aunados con una visión común, podamos aprovechar esta ventana de oportunidad. Pero no solamente eso, la pandemia que hemos tenido con la COVID-19 nos indica de lo vulnerable que somos como humanidad, pero también la posibilidad que nuevos virus aparezcan y causen el daño que por lo menos en el Perú significó 230,000 muertes en el escenario menos dramático, otros hablan de 270,000. En fin, creo que esto también va a exigir políticas públicas realmente novedosas, innovadoras para no tener ese impacto que hemos tenido. Y así podríamos ir armando un conjunto de ideas, pero me quiero quedar, para no extenderme en el tiempo, en 2 puntos finales. Este asunto del multilateralismo que está surgiendo ya desde ese tiempo atrás con el BRICS, pero que ahora con la guerra en Europa
está puesta al día, la posición que va teniendo China, la posible pérdida de la hegemonía del dólar como consecuencia de sus propias sanciones de Occidente hacia Oriente, el rol que está cumpliendo China en el mundo, creo de que es una situación que va a afectarnos a nosotros como país también. Y por último, este asunto de que en la guerra en Europa se puede abrir un asunto, digamos, extremadamente complejo y temerario, que es el uso de las armas atómicas tácticas, lo que se llaman las NUC. Si Rusia ve peligrar su estabilidad como país, como nación, como federación de naciones, algunos hablan que estarían dispuestos a utilizar ese tipo de armas y ya sabríamos cuáles serían las respuestas. En última instancia, para responder a tu pregunta, Manuel, efectivamente a todo este cuadro complicado que vivimos se agrega en particular no solamente en el Perú, sino en América Latina y en determinadas zonas del mundo, yo diría casi todo el mundo, este asunto de las economías, que algunos hablamos de la informalidad, que es totalmente diferente a las economías ilegales, y quiero centrarme en este asunto de las economías ilegales para no entrar al tema de la informalidad, que es más complejo y no es el tema de esta noche. La economía ilegal tiene tres características. En primer lugar, es una acumulación de dinero que necesita lavarse. En el caso de la minería ilegal de oro, hay el lavado del dinero que proviene de la minería ilegal de oro y hay un delito ahí mayor por el cual debe sancionarse. Pero no solamente eso, esta economía ilegal, como las otras, la tala ilegal, el contrabando, etcétera, requieren una corrupción horizontal, es decir, del conjunto de las autoridades, funcionarios, organizaciones sociales, dirigentes, prensa y de toda la sociedad con la finalidad de facilitar sus negocios. Y en tercer lugar, y esto es lo más preocupante, y esta es la hipótesis que nosotros queremos sentar, es que esta economía necesita controlar sus rutas, es decir, no solamente controlar a la población, sino controlar territorio. Y lo que está ocurriendo en el Perú es que ya hay territorios en el Perú que están bajo control de estas mafias locales, felizmente todavía no con la presencia mayor de organizaciones criminales transnacionales como está ocurriendo en Ecuador o está ocurriendo en México, pero sí con mafias locales, carteles, clanes en los que están comprometidos en diversas economías ilegales. La posibilidad de que estas economías ilegales controlen territorio trae un riesgo país de enorme trascendencia, porque puede ocurrir un fraccionamiento del territorio nacional en donde el Estado puede estar, puede haber una comisaría, un cuartel del ejército, puede haber un ministerio público, pero no van a tener la capacidad de ejercer la autoridad, sino que en estos territorios va a ser ejercida por estas mafias, subordinando incluso a la autoridad estatal. Ese es el riesgo que tenemos. Y una última cuestión de una investigación que estamos realizando, habíamos nosotros calculado una primera cantidad de 1.777 millones de producción de la minería ilegal. Bueno, las últimas investigaciones que estamos haciendo y que coinciden con la que ha realizado el Instituto Ingeniero de Minas del Perú, alcanzamos la cantidad de 4.500 millones de dólares de producción anual en manos de la minería ilegal. ¿Se imaginan lo que esto implica como daño ambiental, como daño a la salud, como repercusión sobre la economía nacional, en la tributación y en todo lo que significa como corrupción? Este es el grave problema que tenemos con las economías ilegales. Gracias. Tenemos dos dimensiones, la primera que ha planteado Alejandro y esta otra que has planteado tú. Yo quiero hacer solo dos pequeños comentarios antes de devolverle el uso de la palabra a Alejandro. El asunto no son solamente los daños que tú has listado, que creo que los compartimos todos.
tiene que ver con la estructura del poder nacional, tiene que ver con el peso específico de los actores en la toma de decisiones, tiene que ver con los procesos de decisión pública, la cuestión legislativa, la cuestión reglamentaria, la asignación de recursos, la representación, las elecciones, tiene que ver con todo eso. Y obviamente, aunque no les voy a pedir entrar a este tema, por eso digo que solo dejo este apuntito, eso me parece a mí, permítanme esta reflexión, se está expresando en la fragmentación política existente ahora y que tiene no solamente en los partidos actuales legales, sino las organizaciones políticas llamadas subnacionales, departamentales, provinciales, distritales y los nuevos que pugnan por inscribirse, varios de los cuales representan directamente estas economías ilegales. La otra cuestión que me importaría, si les parece, referirse a ello es en qué medida esto ya es transnacional, porque la ilegalidad del sur andino peruano y del suroriente peruano, la parte amazónica, empalma con el Triángulo Madre de Dios Agrepando y por la parte de arriba también y se traslada a Chile, entonces allá ya existe un territorio. Lo mismo en la zona del Putumayo, Caquetá, y lo mismo en la zona de Piura, en la parte donde está localizada la cordillera, el departamento de Amazonas y parte del departamento de Piura. Bueno, hasta aquí me quedo con estos comentarios. Insisto entonces en que hay dos dimensiones que vamos a tratar de compaginar. Si a ustedes les parece, me ayudan en ese sentido. Y le devuelvo el uso de la palabra a Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias. Para intentar iniciar ese camino de coordinación o consistencia entre el escenario global y el escenario local, déjenme hacerles algunas reflexiones nuevamente sobre el Perú y los vecinos, ya que hasta donde yo tengo anotado ese fue el tema de mi convocatoria, ¿no? en la dimensión geopolítica. Todos los países vecinos compartimos algunos problemas grandes, importantes, significativos, estructurales y eventualmente existenciales. No desde el punto de vista filosófico, precisamente. El primero de ellos es la inseguridad. En el Perú conocemos el escenario, tal como acaba de ser planteado por David, así acaba de ser también replanteado por Manuel, pero recordemos cuáles son los problemas de los vecinos, que con los cuales tenemos el planteamiento, la aproximación a los vecinos es porque tenemos una seria complicación en la relación con los vecinos, como no habíamos tenido nunca en la República. Recién Chile, con la ciudad Van Claver, ha reconocido la legalidad del gobierno peruano, del actual, de la señora Boluarte. Brasil lo ha hecho de una manera silenciosa, luego de haber puesto haber establecido algunas, increpancias, ¿no? El caso del Ecuador, nuestro vecino más cercano, está en serios problemas. Y el más agresivo, Colombia, en vez de suavizar los tonos, los ha fortalecido, llevando al retiro de embajadores. Bueno, en ese escenario compartimos, sin embargo, problemas que deberían motivar la cooperación entre nosotros, entre el Perú y sus vecinos, y que están francamente puestos en la congeladora o al margen, o maltratados por estos problemas, digamos, arbitrarios planteados por la gran mayoría de los vecinos. No por Chile, que se ha corregido, Brasil, que lo hace más o menos, y Ecuador, lamentablemente, está en un problema político interno muy lamentable, ¿no? La inseguridad
que en los términos que acaba de ser mencionado por David, bueno, Chile los padece. Y por ti, Manuel, Chile ha padecido un proceso, un riesgo de fragmentación nacional del cual todavía no escapa. Un proceso de fragmentación nacional establecido no solamente en el campo, o sea, en la realidad nacional chilena, con el activismo de los mapuches en el sur, sino por la propia constitución o proyecto constitucional que establecía autonomías de diversos caracteres, con jurisdicciones diversas, con la presencia de minorías a dedo, que ponía en claro riesgo la unidad chilena. Ese proyecto que se votó, que se hizo, se desarrolló y se votó, estimulado por el actual gobierno, felizmente fue derrotado por 62%. Felizmente digo, porque Chile es un socio indispensable para el Perú, si queremos tener estabilidad en el Pacífico Sur. Una pregunta, Alejandro, una pregunta. Permíteme una pregunta. En este contexto al que tú te estás refiriendo, ¿podrías hacernos alguna apreciación sobre la presencia de Van Claveren en la Cancillería chilena? Yo creo que sea pertinente, ¿no? Porque eso no es un académico que se incorpora de la Universidad Católica o de Chile a la Cancillería, es un canciller de Chile, como lo era la señora Urrejola, que fue reemplazada por el señor Van Claveren, ¿no? Lo que sí es evidente que ha habido un cambio de posición, porque mientras con la canciller Urrejola Chile tenía cuestionamientos que fueron públicamente demostrados en Buenos Aires, y expresiones, digamos, inadecuadas, Van Claveren ha hecho un reconocimiento a través de entrevistas periodísticas, nada menos, en la CNN, sin ser demasiado entusiasta. Pero el hecho está ahí, que ya la normalización de la relación diplomática y política está en marcha, a través del reconocimiento expreso. Bueno, pero Chile sigue con un problema de fragmentación, porque no porque no se haya aprobado una constitución que agravaba el problema, ha desaparecido. Ahora Chile está en un momento constituyente. La comisión correspondiente acaba de redactar un texto constitucional. El segundo paso es pasarlo a una comisión que va a evaluarlo, rechazarlo o aprobarlo, cuyos miembros se elegirán el próximo mes, y luego finalmente creo que en octubre o noviembre pasará a los términos de la evaluación de un consejo técnico que verá la adecuación del texto de la normativa a los principios establecidos para la elaboración de esa constitución, y luego se va a realizar otro plebiscito para aprobarla en este año. O sea que Chile está en un proceso de reorganización constitucional. Eso genera una cierta inestabilidad política, ¿no? Ecuador está en un proceso de cuestionamiento del mandato presidencial del señor Lasso. El señor Lasso está siendo demandado o a punto de ser demandado por la mayoría en el Congreso para proceder a un juicio político por actos de corrupción, algo que es incompatible, juicio político por actos de corrupción. Es decir, actos de corrupción se evalúan en el ámbito penal. Y bueno, ese proceso está en marcha y está a la vista, y hay una movilización social de nuevo de la gente de Correa, de la CONAIE, los indígenas, la Organización de Indígenas Ecuatoriana, que pone en cuestión la viabilidad del presidente Lasso, que ha tenido tan gentiles y razonables aproximaciones al Perú. En el caso de Colombia, bueno, si hablamos de copamiento territorial por terceros que no son estados, o sea, por agentes no estatales, bueno, este es el escenario principal en la región. Narcotráfico y terrorismo, que van a ser contrapartes en un proceso que se llama de paz total, que probablemente no va a tener éxito, es demasiado ambicioso, porque el gobierno de Petro quiere negociar no solamente con la
facciones guerrilleras o terroristas, como quiera decirse, de las FARC y del ELN, el ELN que tiene una importante vinculación con Venezuela y específicamente con Maduro. Y ese proceso se va a llevar a cabo en México con asistencia de países mediadores como Noruega, pero el señor Petro desea colocarse como un agente mediador especial y desea que la próxima reunión se realice en Bogotá. Esto genera una controversia con el proceso mismo y por lo tanto inestabilidad en el logro del objetivo. Y el caso de Brasil es evidentemente tiene un problema de inseguridad no solamente medioambiental, como ha mencionado David, sino también tiene un problema serio de narcotráfico. Hay organizaciones criminales muy violentas, muy extraordinariamente criminales, asentadas en la Amazonía, la banda vermelha, como en las ciudades principales, caso de Sao Paulo. En todos estos países la violencia se ha incrementado. Violencia que Chile desea controlar a través de nuevos dispositivos. Para combatir, generar primero confianza en los carabineros, la policía militarizada chilena, que está siendo atacada por delincuentes comunes y corrientes, ¿no? El segundo problema es la inseguridad política, ¿no? Chile está en ese proceso ahora que genera incertidumbre, el proceso constitucional que se supone que es para mejorar. Por lo menos la salida es para mejor en apariencia. En Ecuador es para peor porque de un enjuiciamiento al presidente no salen cosas buenas necesariamente. Y Colombia nos presenta los desafíos de estos que acabamos de mencionar, del proceso de negociación de la paz total, que vulnera acuerdos y prácticas establecidas de cooperación en materia de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico y lucha contra la corrupción, no solamente con el Perú, que es muy importante en la frontera del Putumayo y del Amazonas, con la frontera norte con los departamentos de Cajamarca y del norte del Perú, sino también con los Estados Unidos, con quien Colombia o los Estados Unidos, a quienes Estados Unidos reconoce a Colombia como un interlocutor privilegiado. Así como lo es México en Norteamérica, en Sudamérica son Colombia y Chile. Sí, y Petro va de viaje ahora a Estados Unidos. Petro va de viaje a Estados Unidos, donde le van a pedir aclaraciones, con toda seguridad. Y Petro, que es un hombre soberbio, probablemente no las va a dar y va a explicar sus grandes planes sin aterrizajes concretos, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, también en medio de este escenario, una transición energética que pondría al margen la exportación principal de Colombia, que es el petróleo. Entonces tenemos inseguridad derivada de la violencia, inseguridad derivada de la falta de seguridad política, y también inseguridad de política exterior, ¿no? En el caso de Bolivia, los problemas que tenemos en Puno se deben en buena medida, obviamente, a los propios puneños y a la gente que votó por Castillo en el sur. Pero es muy buena cuenta aunque todo el mundo quiera olvidarlo porque suena ya fastidioso mencionarlo, a las huestes del MAS de Evo Morales, que ahora está en un proceso de conflicto con el presidente Arce, que no ataja la intervención de estas fuerzas, a la que se agrega un tercero, que es el ideólogo de Morales, que probablemente querrá ser candidato. Bolivia debería estar, si fuera un socio funcional, cooperante, que expresa buena voluntad, debería estar cooperando con el Perú para atajar el problema de Puno. Que se sepa, no lo está haciendo. Que se sepa, no lo está haciendo porque son agentes del MAS quienes están interviniendo ahí. Agentes del MAS
cuya personalidad jurídica es la de los partidos, organizaciones, no del MAS, sino de los agentes civiles bolivianos que están allá y transitan, como nos consta a todos, hasta el Cusco. En el caso del Brasil, el problema que se nos presenta acá es la ausencia de políticas en la región, o la tensión política en la región. Han pasado más de 100 días desde la toma de posesión del presidente Lula, y lo que ha hecho el presidente Lula es viajar por el mundo para decir, como decía Biden y también Trump, Brasil está de regreso. ¿Qué ha implicado esto? Ha implicado la primera reunión con el presidente Biden para reponer o restablecer la agenda. Pero además ha ido a Rusia, siguiendo Bolsonaro ha ido a Rusia inmediatamente antes de las inmediaciones de la invasión rusa a Ucrania, y se ha reunido con Lula hoy día, o mañana. El canciller brasileño, ruso, Lavrov, estará en Brasil, y después en Nicaragua, y después en Cuba, y después con China. Es decir, Lula pretende en 100 días establecer una nueva agenda en la que Brasil se pondría en el escenario de las grandes potencias emergentes, siendo que ya lo es, pero carece de las capacidades suficientes. Como usted podrá comprender, la diplomacia no genera poder, ¿no? La diplomacia ayuda a proyectarlo, pero no a generarlo necesariamente en su matriz. En alguna manera contribuye, pero en el proceso se está olvidando América del Sur. Y lo que se sospecha, como ya lo ha dejado entrever el presidente Miguel da Silva, es que desea refundar UNASUR, cuando el Perú ya se ha retirado de UNASUR, y Colombia también. Ahora probablemente habrá un nuevo intento de diseñar una arquitectura que necesitamos un foro de cooperación, pero no necesariamente una arquitectura institucional bajo las actuales condiciones de fricción. Necesitamos conversar entre los sudamericanos, pero no bajo estos términos, ¿no? Y sí, en el caso de Colombia, ya está mencionado. Entonces, la política exterior colombiana pasa por Venezuela, el diálogo directo, la primera prioridad. La segunda es los escenarios externos al diálogo con las FARC, la ELN y los narcos. Y eso no son buenas noticias para el Perú necesariamente, que tiene hasta ahora políticas de combate, claro, de combate disminuido, ausente de voluntad decisiva, contra estos, salvo en el caso del terrorismo, contra estos agentes transnacionales. Entonces, tenemos en el escenario vecinal un contexto poco conducente, que el Perú que tiene que empeñarse en mejorar, pero no depende solo del Perú. Así es. Así es. Y yo diría, si me permites, tratar de resumir o sintetizar una idea, enunciar una idea de fuerza en el plano de las instituciones estatales, de las autoridades. El asunto es bastante complejo porque unas están subiendo, otras están de bajada. Unas recién han entrado y con crisis, otros, en el caso de Chile, caso de Colombia, el caso de Ecuador tiene una crisis ahora, el caso de Brasil tiene una agenda en la cual tiene que compatibilizar su proyección internacional, en la cual bien dices que su proyección internacional diplomática, de política exterior y de política internacional a través de otros actores, no le genera poder, pero sí le genera una imagen que le permite consolidar su situación interna y tratar de recrear una agenda liderada por Brasil para consolidar su influencia en América del Sur. Pero mientras unos suben y otros bajan y otros están en crisis, los que siguen en continuo crecimiento son aquellos actores ilegales, aquellos actores que no solamente operan en el Perú, sino que son aquellos a los que se ha referido Dante. Entonces, a mí me gustaría que Dante hiciera una ampliación.
En otras palabras, ¿ves tú, Dante, que estos elementos, estos actores, como se dice ahora, estos actores ilegales en lo económico principalmente, pero no solamente en lo económico, sino en otros ámbitos, son los factores que son verdaderamente transnacionales, que están creciendo o que están consolidando su presencia transnacional? ¿Cómo ves tú el asunto? Adelante, Dante. Claro. Sí, claro, Manuel. Felizmente estamos dotados de lo que se conoce como la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Hay ahí elementos que nos permiten tener un marco jurídico universal para enfrentar estas situaciones. Es indudable que, como ha dicho Alex, y coincido, la seguridad es un problema trascendental en toda la región y en particular en el Cono Sur. En las investigaciones que hemos realizado sobre estas economías criminales, particularmente lo que significa el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la tala ilegal, lamentablemente queremos señalar que Bolivia y Paraguay están jugando un papel de plataformas para el desarrollo de estas economías ilegales de tránsito de unos países a otros. Es conocido cómo las avionetas parten de Perú con cargamentos de cocaína hacia Bolivia y de ahí se distribuye hacia Brasil y el nuevo consumidor, que es Chile. Y por eso no sorprende que en Chile haya todo este ataque contra los carabineros y se agudicen los problemas de seguridad en todo el país del sur. Entonces, tenemos por un lado que van las avionetas con narcotráfico, pero por otro lado de Bolivia, que es un exportador legal del mercurio, se exporta de manera clandestina vía el contrabando hacia Perú, hacia Brasil, y de Perú va hasta Ecuador y Colombia. Y ustedes saben que ese es un insumo químico muy necesario para la minería ilegal, a tal punto que en Bolivia ahora es una data reservada para el Estado. Si cualquier investigador quiere saber cuánto de mercurio está exportando Bolivia, no se tiene esa información, ni mucho menos cuánto está importando de Rusia, de la India, en fin, de otros países. Ese pasa a ser un secreto de Estado. Pero también Paraguay y Bolivia se convierten en plataformas para lo que llaman en Bolivia los carros chutos, es decir, los carros robados en toda la zona del sur del continente y que van de un lado a otro, terminan en Santa Cruz, en Brasil, en Paraguay. Es increíble. Y Paraguay es un productor de marihuana y de cigarros que invade toda la región con ese contrabando. Entonces el problema de seguridad es muy serio, pero el problema más serio proviene del Brasil, en donde existen organizaciones criminales transnacionales como el primer comando de la capital, ¿no? Y el comando Bermelo, ¿no? Que son organizaciones que tienen un gran poder a partir del control que ejercen en las cárceles y en las familias de los delincuentes y que se disputan entre ellos hoy en día el mercado del narcotráfico a nivel regional y disputan la exportación de la droga de esta parte del continente hacia Estados Unidos, hacia Europa, con los carteles colombianos, y hay una guerra franca y abierta con los carteles colombianos y ahora con los mexicanos. Entonces nosotros somos un escenario de violencia, de sicariato, de muerte entre estas bandas. Felizmente, como dije al principio, todavía nosotros no estamos a nivel de Ecuador, ni mucho menos de México, pero si no tomamos medidas, nuestro país va a terminar en manos, o zonas de nuestro país va a terminar en manos de estas organizaciones criminales, ya no decir
de las organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua, que están más especializados en formas de extorsión antes que de tráfico de drogas, ¿no? Entonces tenemos un problema de seguridad muy serio. A ello se añade un problema humanitario, que no quiero señalarlo como de seguridad, pero que la opinión pública lo vincula, que es el asunto de las migraciones. Creo que América Latina hacía muchos años, y creo que es novedad en la historia de América Latina, se producen estas olas migratorias atroces que ya no van solamente hacia Estados Unidos, sino que vienen hacia acá, hacia el sur. Y lo que está ocurriendo en Tacna, en la zona de la Concordia, es un problema humanitario muy dramático, donde hay haitianos, venezolanos, colombianos y no identificados que están varados en una tierra en donde nadie los quiere acoger. Chile los bota, Perú los bota y no saben dónde ir. Y muchos de ellos se van hacia el norte también y se atreven a atravesar la selva del Darién en Panamá, que es una de las más, difíciles, por decirlo, más peligrosas que existen, más que el Amazonas. Entonces, el problema de las migraciones es un problema humanitario, pero que tiene algún tipo de incidencia en los problemas de seguridad. Quiero señalar también que aparte de los problemas de seguridad y como tú bien señalas, el peligro de estas organizaciones criminales transnacionales, existe también un problema, como hemos mencionado, de desastres, del fenómeno del Niño, de total imprevisión de la gestión de riesgos, pero que nos va a traer una situación de calamidades que ya lo hemos mencionado. Y paso entonces a otro punto en donde el tema ambiental y sobre todo el cuidado de la Amazonía, que corresponde a 8 o 9 países amazónicos del continente, están desarmados. No hay una política mucho menos macro regional, continental, a pesar de que hay espacios continentales que discuten este problema y problemas de políticas públicas nacionales para enfrentar el problema de la tala ilegal, de la deforestación, para sembrar cultivos estos como los aceites de palma aceitera y todo lo que implica el narcotráfico y la minería ilegal para contaminar las aguas, las cochas y estas tierras de la Amazonía. La pérdida de los bosques amazónicos es tremendo y esta es una consecuencia mundial. A través de ellos también actúan organizaciones criminales transnacionales y también, felizmente, esta Convención de Palermo nos da un marco jurídico para poder enfrentar esta situación. Y por último, quisiera terminar con el asunto de que hay también una cuestión de el triángulo, lo que tú has mencionado, Manuel, el triángulo fronterizo del sur del Perú es básicamente Madre de Dios, es Puno, pero también es Tacna por la triple frontera con Chile y Bolivia. Así es. Y también es allá arriba en Madre de Dios en la triple frontera Bolivia-Brasil. Toda esta frontera es de alta porosidad. Ahí se transita de un lado a otro de la frontera sin ningún problema. Y por ahí entra todo tipo de mercadería, de contrabando y lamentablemente también de personas, como la trata de personas, y también es un canal de tránsito de inmigrantes, vamos a llamarles indocumentados. Esta zona del Perú tiene también una característica de identidad originaria de pueblo indígena, que son los aymaras, que felizmente no están reclamando tierras, como sí ocurre con los mapuches en el sur de Chile y en el sur de Argentina, en donde el conflicto con el Estado chileno y argentino es por territorio. Acá no, acá tenemos un problema con los aymaras por dignidad, por respeto, por identidad, que es otro tipo de problemas que tenemos que saberlo manejar, pero es indudable que existe esa dificultad. Y arriba, donde tú mencionaste, en la cordillera del Cenepa, ahí en Condorcanqui,
y lo que significa también en Piura, Suyo, y toda la parte de Loreto, Caquetá, Caballococha, es indudable que la afectación son a pueblos originarios amazónicos, particularmente los Aguajún y los Huampis, que están siendo, no digamos todavía diezmados, pero sí atacados ferozmente por mineros ilegales que provienen de otras partes del Perú y provienen del Ecuador. Y no tenemos una política de defensa de ese territorio y no tenemos una alternativa de qué hacer con ese oro que si se lo llevan los ecuatorianos, ¿por qué no lo podemos producir nosotros con determinadas características en beneplácito o en beneficio, mejor dicho, de los propios pueblos indígenas? Entonces la situación es harto complicada. Además de todo esto, como bien ha señalado, y con esto termino, el problema de la crisis política es general en América Latina, con altos y bajos, como tú has dicho, Manuel, pero la situación de Argentina es realmente lamentable. Lo que ocurre en México es lamentable. Lo que ocurre en Guatemala, que acaban de señalar que Guatemala es un estado capturado por las mafias internacionales. Lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele, que en fin se presenta como El Salvador frente a la violencia. En fin, hay que revisar esa política porque comienza a ser una imagen que quiere copiarse, por ejemplo, en Honduras, ¿no? En donde creo que va a traer muchas consecuencias negativas. Entonces, tenemos estos problemas en la región. México lamentablemente está muy pegado a Estados Unidos, lo digo en el sentido de que no va a poder jugar un papel que su potencial económico le podría dar, como si se lo da a Brasil. Esta gira que ha hecho Lula es muy significativa y finalmente la visita que ha hecho a China, bueno, indica pues que Brasil juega en esas ligas mayores y que Brasil es indiscutiblemente el país hegemónico en la región. A eso habrá que preguntarnos, y con esto termino, ¿cuál será la ubicación del Perú en estos reacomodos a nivel mundial, de hegemonías a nivel mundial? ¿Jugaremos con la Comunidad Andina de Naciones? ¿Jugaremos con la Alianza del Pacífico Sur? ¿Qué nos toca jugar? ¿Con quién nos toca aliarnos para enfrentar esta situación extraordinariamente novedosa, peligrosa, pero que también nos abre ventanas de oportunidad? Muchas gracias. Antes de ir al corte, vamos a tener un pequeño corte. Permíteme dar unos pequeños datos. Miren, el año 2008 yo propuse en el marco del Acuerdo Nacional, y hubo una reunión en Chachapoyas, que se aprobase una política para la Amazonía. Y el secretario general en ese entonces del Acuerdo Nacional, Max Hernández, que también sigue ahora como secretario, es algo así como el eterno retorno a las ventanas giratorias de los funcionarios contratados en la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, me dijo que no, que eso no justificaba una política nacional y que más bien lo que había que hacer era poner más dinero, hacer un programa de inversiones. Yo le dije que sí, que hay que hacer un programa de inversiones. Me replica y me dice que entonces habría que hacer una política nacional, una política de Estado para Puno. Yo le dije, efectivamente, ¿por qué no? Puno es una zona muy importante para el Perú, no solamente hoy, también lo fue en el pasado. Puno un tiempo perteneció al virreinato del Río de la Plata. Los cusqueños han tenido siempre buscando una hegemonía en Puno, lo que es Bolivia también. Entonces, no hay en la élite política peruana, en el sentido de la minoría gobernante, una conciencia de patria y una conciencia de patrimonio amazónico. Tampoco del mar, porque en el mar no hay votantes. Y el mar tiene una importancia que en otro momento tal vez podamos retomar, porque los puertos son la salida de la droga. La principal salida de la droga
además de la que tú has señalado y que muy bien conoce también Alejandro, es el Callao y son los puertos. Y lo que se avecina con el puerto de Chancay también va a aumentar y así sucesivamente. Parte del negocio ilegal de Colombia es a través del Pacífico que llega hasta California. Esos eran los dos pequeños comentarios que quería hacer antes de que pasemos a la pausa y luego retomamos con Alejandro. Muchas gracias a ambos. Pasemos a la pausa, por favor. Bien. Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Organizamos seminarios, congresos, talleres y ferias. Porque cada evento es único e irrepetible, lo ayudamos al que el suyo sea inolvidable. Organización de ferias y showrooms. Implementación de stands con pantallas táctiles, pantallas LED, fotocroma, realidad virtual. Tenemos experiencia en la organización de foros internacionales, en registro de asistencia para tus eventos. Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Comuníquese al 958-467864 o escríbenos a yulisaaste.eventosyprotocolos@gmail.com. Bien, retomamos nuestra conversación. Yo quisiera decir que lo siguiente, yo hice un viaje hasta Río Branco, un viaje legal, pero también he estado trabajando de una manera no oficial, quiero decir como simple ciudadano, hace ya varios años atrás, desde que regresé al país en Madre de Dios. Y en una oportunidad tuve la casualidad de conversar con aquella persona que era sindicado como jefe de la mafia rusa. En rigor no era ruso, era un ucraniano, pero un ucraniano que hablaba ruso. Bueno, esto es así, hay un fenómeno muy complejo. Creo que es muy importante sopesar todos los datos que ustedes han dado, los datos, la información, porque mucho se habla desde un punto de vista ideológico y en ese sentido creo que más adelante tendremos que tener otra conversación, no solamente hoy, sino más adelante otra conversación para agarrar el toro por los cuernos y poner en la fragua del análisis algunas apreciaciones que son de tipo más ideológico, más de deseos, más de megatendencias, son más de eso, más de corrientes de opinión, que le llaman paradójicamente opinología, lo cual es una contradicción en los términos, era una suerte de opinopatía. Uno de esos temas, y solamente lo menciono para luego darle el pase de la palabra a Alejandro, es el asunto del Salvador y Bukele. Hoy día, El Salvador tiene este presidente con una pinta de chavo, de joven, chavo se dice en Centroamérica y México, que no solamente tiene simpatía en su país, sino la información que yo tengo es que tiene simpatía en Panamá, en Guatemala, en Honduras, que ya se ha mencionado, en el propio Salvador. En Nicaragua no, porque ellos están ahí controlados, no tengo información sobre Nicaragua. En Costa Rica tampoco, es un poco menor, pero en Panamá sí. Y lo grave de la autopresentación de Bukele es que ahora no solamente le dice a la gente de su país y también al mundo, acá resolvemos los problemas con efectividad, sino que además le dice, lo hacemos en nombre de Dios. Ahí lo dejo. Eso es sumamente grave porque es una apelación a raíces muy profundas que tienen que ver con la religiosidad y las ideas y creencias de este orden de los pueblos. Recordemos que en el periodo de la Revolución Sandinista y el periodo de la insurgencia en El Salvador, que termina con los acuerdos del 92, en Nicaragua se decía, en el cielo manda Dios,
en la tierra manda la Dirección Nacional ordene. Ahí lo dejo, para que en otro momento podamos reflexionar sobre estos fenómenos que no son solamente caribeños, como dicen algunos, sino que tienen una amplia simpatía también aquí en el Perú, aunque he estado hurgando y no he encontrado ninguna encuesta por muestreo como sí en los otros casos. Discúlpenme esta digresión, pero me parecía interesante hacerlo y le devuelvo la palabra a Alejandro. Alejandro, por favor. Gracias. Esta es una última intervención, supongo. No quisiera dividir esta intervención en dos partes, ¿no? Una en relación a reformatear la presentación en términos de sus ámbitos, y la segunda ya vinculada al orden regional que nos corresponde. En el primer caso, yo me he aproximado a esta reunión tan gentilmente convocada por ti, Manuel, teniendo como centro el Perú, ¿no? Y no el conjunto latinoamericano, que efectivamente tiene una serie de problemas de carácter transnacional, de gobernabilidad, de crisis política, que nos concierne, pero nos conciernen un poquito menos. En cambio, el escenario vecinal es el escenario de mayor relevancia histórica y de mayor capacidad de influencia peruana en su política exterior. Y están íntimamente vinculados a la funcionalidad del territorio nacional. Territorio nacional que no puede ser vulnerado por terceros ni cedido por nosotros. Eso lo conocemos por historia y porque lo manda la Constitución. El territorio nacional no puede ser cedido. Y mucho menos puede haber políticas de cesión, sea internacional, sea transnacionalmente motivadas. ¿Cuál es el punto? El punto es que para acotar este conjunto de presentaciones muy interesantes, uno de los puntos que tenemos que ver ahora, y especialmente si se plantea hacer una reunión posterior, algo que siempre queda en el buen deseo, es que por lo menos el Perú está obligado a defender sus fronteras. Por lo menos, es lo menos que se le puede pedir al Estado: orden político y fronteras seguras. Esto es lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Digamos que el programa para la paz en el Medio Oriente pasa por ahí, ¿no? 2 estados, Palestina, 2 estados y fronteras seguras. Eso no es una cosa diferente. El Perú necesita fronteras seguras. Y de nada sirve el desarrollo de políticas si no van a ser ejecutadas. O si en el proceso de ejecución no existen las capacidades ni civiles, ni administrativas, ni de fuerza para ejecutar esas películas. Y subrayo estas políticas. Y subrayo esto último: el instrumento del uso coactivo del poder, al que estamos por Constitución y por historia, al que tenemos derecho por Constitución y por historia, ¿no? Fronteras no porosas o porosas en la menor medida posible. Lo que no es posible es negar que los agentes internacionales vulneran nuestras fronteras como quieren y cuando quieren, y que esto es negado por el Estado. Hay presencia de las FARC desde hace tiempo en el sentido de tránsito de las FARC a través de la frontera del Putumayo y del Amazonas, de Colombia hacia el Perú. Y en el Perú se asientan, como ocurría también con las fuerzas guerrilleras que se asentaban en Bolivia, transitaban en Bolivia y en Bolivia cometían delitos. Y los bolivianos no querían reconocerlos. Me refiero al MRTA. El primer escalón para afrontar un problema es reconocer el desafío. Y el desafío implica reconocimiento de una realidad. Y esa realidad implica que esas fronteras son porosas, y que esas son porosas porque hay agentes que las transitan. Y estos no son solamente mineros o unas minorías indígenas. Son guerrilleros y también son terroristas. Y este es el caso de las FARC. Eventualmente del ELN no lo sé, pero la FARC en el norte sí, señor. Hasta Iquitos. Y tú, Manuel, deberías
saber eso. Te lo habrán contado allá. El caso de los mineros proviene del Ecuador, pero en el Ecuador no hay guerrillas, ¿no? No había, en todo caso, no hay organización armada transnacionalmente activa. Y en el caso de Bolivia, ese tránsito es evidente, no solamente por los usos y costumbres y las formas de comercio que se dan inveteradamente entre Bolivia entre Puno, Bolivia y Chile. Ya los hemos conversado en este programa, el narcotráfico, el contrabando, etcétera, sino por el factor étnico que es relativamente novedoso y por el factor geopolítico que también se ha innovado por la presencia atractiva desde el punto de vista geopolítico de El Alto, 1 millón de personas viviendo en el altiplano que no existían hace 40 años. Ni uno existía. Ahora hay 1 millón de personas que atraen a Puno y el Perú no hace nada al respecto, teniendo mecanismos de cooperación al respecto con la contraparte boliviana, y la contraparte boliviana hace menos todavía y le interesa menos, generando responsabilidad de su lado. Nuestra obligación es impedir que eso ocurra, porque no son solamente los aymaras que buscan identidad, sino son los aymaras y son las zonas de Puno que quieren secesionarse del Perú. Hay un movimiento secesionista en el Perú, explícito y en pectore. Hay comunicados que giran por ahí, que hablan, que comunican, que informan sobre la indisposición de las poblaciones, algunas de las poblaciones en esa frontera, que se han negado a izar la bandera peruana en estos días. Uno no está tan apaciguado como se cree, ¿no? Y no es un asunto de reconocimiento de identidades. El Perú tiene la obligación de guarecer su territorio adecuadamente y no lo está haciendo. Los motivos no son infundamentados. Habrán razones de prudencia que tienen que ser revisadas. En el sur, en la frontera con Chile, recordemos que Chile ha enviado a la Fuerza Armada a controlar el problema migratorio, no a la Carabineros, sino a la Fuerza Armada. Generalmente la acción de la Fuerza Armada en las fronteras, las Fuerzas Armadas se mantienen distantes de las fronteras, distantes del límite fronterizo, a unas ciertas distancias previamente acordadas, 5, 10, 15 kilómetros, cualquiera que fuera el requerimiento, pero previamente acordado. Hoy día las Fuerzas Armadas chilenas actúan con razón ahí por donde aparecen los flujos de migrantes ilegales. Y bueno, están en su derecho, pero el Perú tiene que poder primero poner orden en ese tránsito, cooperar con Chile para impedir esos flujos y evitar que las Fuerzas Armadas puedan llevar eventualmente a un punto de fricción en la frontera. Cuando esas están encargadas de funciones que de repente no les corresponde, como el caso de las migraciones. Y al respecto debemos recordar que no es solamente Chile, el Perú tiene 1 millón o un poquito más, o un poquito menos, de venezolanos establecidos en el país, y nadie ha dicho, todo el mundo ha aplaudido, los Estados Unidos ha aplaudido, nos hemos sentido orgullosísimos de ser un país liberal que alberga a los migrantes y los protege, pero llega la situación de extremos que obligan al Estado a reaccionar para controlar la violencia, para evitar estas migraciones hacia el sur. Estos migrantes vienen caminando de sus países, o sea, no vienen por mar, no vienen por aire, o sea, que tienen que atravesar todo el Ecuador. Por lo tanto, tenemos y también parte de Colombia, tenemos que cuidar esas fronteras, ¿no? Y hablamos mucho, pero hacemos poco. No quiero recordarlo por televisión. Un reciente incidente muy lamentable y muy doloroso para los peruanos que creen en el poder de las Fuerzas Armadas, ocurrido con nuestras Fuerzas Armadas en Lagos, en protección de unos ciudadanos agresivos, hostiles, que merecían y que tendrían que haber sido castigados, con muertos,
de las Fuerzas Armadas. No vamos a referirnos en qué momento ni a las más detalles. Eso es inaceptable en las fronteras. Dicho eso, déjame pasar al segundo capítulo para terminar esta, digamos, presentación que ya se está haciendo muy farragosa en términos de su ámbito, ¿no?, de cobertura. Tranquilo. ¿Puedes tomarte 2 minutos más, por favor? Porque tenemos que cortar a las 8:25. Gracias. Son las 8. Son las 8 y no, tienes 8:15. El segundo capítulo que intento tocar es la situación de desorden, de desorden regional, que es muy peligroso, que está causando la hostilidad de los vecinos como Colombia. Ecuador no, eventualmente como Chile, que ya ha sido ratificada, pero sí por Bolivia, aunque no está vinculado a este escenario. Me refiero al sabotaje de la Alianza del Pacífico por Colombia y por México. En primer lugar, México no debería estar involucrado en estos problemas porque el problema mexicano, mejor dicho, el interés mexicano inmediato, el interés mexicano vital, es América del Norte, como ha sido recordado. Su relación con México, con Estados Unidos y con Canadá no tiene parangón en el hemisferio y tampoco en el mundo. México y Canadá son los primeros socios comerciales de los Estados Unidos. ¿Con qué derecho viene este señor López Obrador, que no podemos hablar con respeto de un presidente de esa naturaleza, a intentar erosionar las bases legales de un gobierno como el gobierno peruano al margen de las ideologías? Y es más, a producir la parálisis, eventualmente de deterioro y eventualmente destrucción de la Alianza del Pacífico, generando un gran desorden subregional donde había un cierto orden y una cierta vocación de progreso, generando o frustrando nuestra proyección económica en las costas, en las riberas del Pacífico, no solamente hasta México, sino hasta California, hasta Los Ángeles, porque la proyección llega hasta allá. Y más aún cuando está multiplicada por 61 observadores, países observadores, de múltiples regiones del mundo, que han reconocido el interés de sus países y sus economías por la Alianza del Pacífico. No son miembros, pero están interesados en observar y eventualmente hacer negocios. Muchos de esos países son del Indo-Pacífico o del Pacífico Asiático, del este del Asia, del sureste del Asia. Acá hemos suscrito un acuerdo con Singapur, un acuerdo de libre comercio, que tiene que ser puesto creo que ya está en vigencia, pero de qué no sirve si solamente va a funcionar en el ámbito bilateral. Ese acuerdo es con la Alianza del Pacífico, que tiene además un rango de actividad extraordinariamente amplio, desde las pymes hasta la cooperación y eventualmente integración de las bolsas de valores. Digamos, ese es su rango, porque fue pensado con una flexibilidad exuberante, debo decir. A mí siempre me pareció exuberante, pero finalmente se estableció una erosión que atenta contra la visión compartida del mundo y por lo tanto de intereses comunes que tuvimos con estos países. Mercados abiertos, democracia, eran sus bases. Y ahora vienen los señores de Colombia, el presidente Petro y este señor López Obrador, a intentar vulnerar este mecanismo de ordenamiento regional de manera prepotente por la vía de los hechos y de manera ilegal. Muchas gracias, Alejandro. Tengo que pedirte... Déjame terminar con una frase. Cuando hay mecanismos de solución de conflictos en el escenario, ninguno de ellos ha sido explorado por México. Hay mecanismos de solución de conflictos y México no quiere dejarlo. Muchas gracias, Alejandro. Particularmente valoro tu expresión directa sobre distintos temas. Solamente quiero decir que no soy yo el entrevistado, sino son los entrevistados, los invitados, aquellos que tienen que decir
lo que sienten y lo que piensan, así como lo están haciendo ustedes ahora. Para decir a los demás, yo soy muy consciente de lo que es la dimensión fiscal, judicial, policial y militar de los 3 institutos armados en su despliegue en el territorio nacional y a través de operaciones legales en el extranjero y a través de misiones diplomáticas y de agregadurías. Eso lo conozco bastante bien. Y lo que podría decir es que hay una crisis del sistema de seguridad interior del territorio en el Perú. Y en ese sentido coincido contigo. Y esa crisis tiene que ver no solamente con las dimensiones a las cuales ustedes se han referido y en particular Dante, sino que también tiene que ver con las autoridades que visten de civil y que visten uniforme, sea uniforme de la policía o sea el uniforme del ejército. Esa es una situación muy grave del país. No quiero extenderme más porque no soy yo el entrevistado y quiero más bien que Dante aproveche estos últimos 7 u 8 minutos para redondear sus reflexiones. Muchas gracias. Dante, adelante. Gracias, Manuel. Tu preocupación sobre Bukele y lo divino. Revisaba el otro día el libro de Nietzsche sobre la voluntad del poder y señalaba que la proclama de que Dios ha muerto y que el nihilismo era el nuevo fantasma que recorría el mundo, pero ya advertía que iba a ser reemplazado por nuevos altares. Y lo que está ocurriendo, no ahorita, sino ya desde hace un tiempo atrás, son el levantamiento de estos nuevos altares que toman lo divino como una respuesta al relativismo en la cultura occidental. Y esto lleva a un problema político muy complicado, porque si algo se avanzó en Occidente fue separar la religión de la política en el Estado. Y creo que la vuelta de la política eclesial de cualquier organización eclesiástica, religiosa, al Estado es sumamente peligroso. Es un retroceso en el concepto de la democracia que tenemos y que lleva a posturas que son producto de ideologías, de percepciones, de ideas preconcebidas que se tienen y que son muy malas para analizar tendencias, hechos, geopolítica, como nos enseñara Mercado Jarrín, el general Mercado Jarrín, o como nos enseñara también en sus libros Basadre. Es decir, tenemos que ser capaces de distinguir lo que Mercado Jarrín señalaba, el destino del Perú. ¿Cuál es el destino del Perú? Y si ese destino lo vinculamos a algún signo religioso, estamos haciendo una parcela de la visión del Perú. Necesitamos una visión de conjunto. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que no tenemos. Y si tenemos esas visiones basadas en ideas prejuiciosas, bueno, pues nos llevan a errores como pensar que los últimos acontecimientos de la crisis política que hemos vivido en el Perú son producto de, a saber, una sublevación aymara, o que es el Foro de Sao Paulo, o que es la Conferencia de Puebla, los que agitan, organizan y han puesto al Perú como una presa a ser conquistada. Y por eso tenemos que ver como parte de la realidad que se junta acá el llamado Foro de Madrid con Vox a la cabeza, convocando a otras personas que sí se sienten con autoridad para intervenir en los asuntos internos del Perú. Entonces, es necesario reclamar los fundamentos de la democracia occidental en cuanto a la separación de la política y la religión en el Estado. Y es fundamental recuperar la visión de los hechos para poder analizar la situación.
Creo que además eso podría ayudar, y con esto termino, a formular no solamente políticas nacionales que tienen esa condición de saber, de ponernos de acuerdo cuál es el destino del Perú, sino que también políticas binacionales en estas cumbres en las que seguramente tú, Manuel, debes haber participado, binacionales que se hacen de presidentes y de congresos, parlamentos que se hacen cada 2 años con Chile, Bolivia, en fin, con todos los países limítrofes, y también cómo, cómo ocupamos espacios regionales en donde tenemos que discutir ya el mundo, no solamente nuestro lar, nuestro espacio pequeño, sino el mundo y cómo nos ubicamos, y de ahí una particular atención sobre Brasil. Llamo la atención de que con Bolivia, independientemente de la valoración que pueda yo tener, porque tengo familia boliviana, a la hermosa República Boliviana, no se llaman República Boliviana, perdón, Estado plurinacional, es que es imposible en estos momentos establecer líneas de acuerdo para el combate, por ejemplo, del contrabando o para el combate del el mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces, son limitaciones que tenemos al frente y que tenemos que saber superar, pero basándonos en análisis de hechos y no de prejuicios. Bien, muchas gracias. Me gustaría despedir esta reflexión valorando los planteamientos de cada uno de ustedes, y en ese sentido quisiera rescatar algunos elementos desde mi perspectiva que tienen que ver con la religiosidad. Miren, ¿cómo es que se denominan los dirigentes de las comunidades de indígenas de la selva? Apu. ¿Qué es Apu en quechua? Apu es divinidad. Divinidad es religión. Bien concreto. Hoy día, una mega tendencia que hay en todo el mundo es el indigenismo, que nosotros mismos a través del sistema de Naciones Unidas hemos tratado de difundir y lo hemos hecho. Pero hay indigenismos e indigenismos. Segundo, para las personas que, como ustedes y yo, tenemos experiencia de vida acá en el Perú y en el extranjero, Alejandro también ha estado muy cerca en Bolivia y en otros países, no se nos escapa el hecho que en la avalancha migratoria también están presentes muchos agentes, vale decir lo que se llama espías. Eso es una evidencia. Alguna poca de esta evidencia sale en los periódicos, alguna poca. Pero la pregunta entonces que uno puede hacer es que ¿solamente son los factores político-estatales, o solamente son los factores de partido, o solamente son los factores de la economía formal, o solamente son los factores de la economía informal? Estamos en presencia de una muy grande complejidad en la cual los procesos que estamos viviendo, y hoy día nos hemos acercado al Perú y su circunstancia, al Perú en lo interno y al Perú en su circunstancia, que ambos han tratado, y en particular Alejandro, que ha ido bastante lejos en esta presentación y esta abundancia de datos sobre la circunstancia. Pero lo que yo quiero insistir es que en nuestras reflexiones, en los invitados como ustedes y en el propósito y en la voluntad que tenemos en Red de Comunicación Regional y la mi propia voluntad, es tratar de servir con datos y con reflexiones teóricas y metodológicas que tengan la mayor argumentación o la mejor argumentación posible. Estamos frente a un proceso de complejidad y tendremos que seguir discutiendo y debatiendo entre nosotros para precisar algunas cosas. Le aseguro a Alejandro que tal vez no con la frecuencia que él quisiera, pero le vamos a tocar la puerta o la llamada para que nos acompañe nuevamente en otras reuniones, lo mismo que a Dante. A Dante yo quería invitarlo para una reflexión sobre El Salvador, porque él ha vivido allá y conoce muy bien en detalle eso, y tenemos amigos comunes tanto de la época de guerra como de la época de paz.
pero no es el caso ahora. De todo corazón les agradezco la sinceridad, la integridad con la que han hecho sus presentaciones y les pido por favor que paso a paso podamos ir construyendo esta visión del Perú, una visión de peruanidad, no una visión de fracciones del Perú, sino una visión de peruanidad contemporánea, visando lo que ya no es el siglo XX, sino lo que estamos completamente en el siglo XXI. Un abrazo a ambos, a nuestros pacientes acompañantes, varones y mujeres a través del Internet, y muchísimas gracias nuevamente. Hasta nuestra próxima sesión. Creo que vamos a tener de invitado aquí nuevamente voy a llamar a José Miguel Insulza, pero vamos a inventar alguna cosa para hacer una cuestión un poco más interactiva. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a ambos. Hemos presentado Geopolítica en RCR